¿Qué tal? Muy buenas noches. Un nuevo encuentro con nuestros capítulos, con esta historia de hombres en conflicto, los relatos acerca de la Segunda Guerra Mundial, testimonios recogidos directamente por camarógrafos cinematográficos en el propio lugar de los acontecimientos. Generalmente solemos plantear el escenario al que vamos a dirigirnos. Esta noche hablamos de 1944, prácticamente el comienzo del fin para Alemania, acosada por el este por los efectivos soviéticos que avanzaban con terrible poder de demolición, y por el lado oeste la presencia de las tropas aliadas. Este es el escenario. Uno de los últimos recursos a que apela el alto mando alemán es convocar a jóvenes, a adolescentes, juntamente con ancianos o con personas que no estaban aptas plenamente para la tarea militar y que sin embargo se iban a constituir en una última reserva, en un último intento por detener el avance de los efectivos aliados, tanto de norteamericanos, ingleses y franceses como del lado soviético. Y el otro tema que vamos a tratar esta noche es todo lo que tiene que ver con el inicio del plan de exterminio de la raza judía. El enardecimiento, el enaltecer, el sobrevaluar la capacidad de la raza aria y denostar permanentemente a la raza judía. Esos van a ser los dos escenarios y los dos temas fundamentales para el encuentro de esta noche. Vamos a esas imágenes, por favor. El 20 de julio de ese 1944, una bomba explota en el cuartel general de Hitler. El autor material del hecho fue el coronel y conde Klaus von Stauffenberg. Hitler, milagrosamente, salió ileso. El complot había fallado. El ejército, vacilante, retornaba al lado del Führer. Muchos de los conspiradores, después de ser detenidos y torturados, habrían de ir a un terrible juicio simulado, conducido por un juez estrella de la Alemania nazi. Las familias de los acusados fueron detenidas, sus hijos enviados a orfelinatos. Los conspiradores que tuvieron suerte, entre ellos Stauffenberg, fueron fusilados sin previa tortura en un patio. Algunos trataron de explicar sus motivos. Los condenados fueron ahorcados, lentamente torturados con ganchos de carnicería. La película de su agonía fue filmada. El complot atemorizó y le hizo daño a Hitler. La represión después del 20 de julio deshizo el poder de la aristocracia y la tradición prusiana para siempre. Sin embargo, no había una casta soberana para tomar su lugar. Para Hitler, ya todos sus generales eran sospechosos. Solamente Goebbels, Bormann y Himmler podían acercársele. Día a día, lentamente, Hitler se debilitó. Los médicos entraban y salían y él se volvía totalmente apático. Pese al caos, los alemanes heroicamente seguían adelante. Por las calles destrozadas, los trabajadores caminaban a las fábricas semidestruidas, donde todavía funcionaban algunas máquinas. La vida por aquel entonces se hacía en los sótanos. La gente aprendía a darse cuenta de que 8 bombas caían una tras otra y todavía podían estar a salvo. Aprendían a vivir a saltos entre la muerte. El pueblo alemán se sentía cansado, siempre viviendo deprisa. Todos los ferrocarriles destruidos, los camiones sin gasolina. Desde un principio había existido el racionamiento, pero poco a poco
las cosas empeoraban. Alemania misma llegaba al fin de su resistencia. 7 millones de trabajadores extranjeros no bastaban. Todo, petróleo, metales, alimentos, se acababa. Todo, desde la ropa hasta los aviones, era parchado y vuelto a usar. Y también los hombres. Los inválidos de la guerra eran enviados a las fábricas. Los soldados con afecciones cerebrales aprendían a hablar de nuevo. Was sollen wir hauchen? Ha, ha, ha. Schneller hintereinander mal. Ha, ha, ha. Mientras todo esto ocurría, el enemigo se acercaba a las fronteras del Reich. El Volkstor, la guardia compuesta de ancianos, niños e incapacitados, tenía que entrar en acción. Hombres de los guardianes de Berlín, levanten la mano derecha y digan conmigo: juro por Dios, en santo juramento, al líder del Reich alemán, Adolf Hitler, lealtad y obediencia total. Miraban con rostros lívidos los discursos de Goebbels acerca de luchar hasta la muerte. Millones están listos y decididos inquebrantablemente para que nunca arriemos nuestros colores y nos vendamos como cobardes. El Volkstor salió por ese mismo portal de Brandeburgo, por el que habían pasado los soldados triunfadores en París hacía 4 años. Ahora, sin esperanzas, lucharían contra los rusos invasores. Otoño de 1944. A pesar de los bombardeos y las privaciones, la moral del pueblo alemán era sorprendentemente alta. Respondían gustosos a cada llamado propagandista de Hitler. Por ejemplo, para recolectar ropa de invierno para el frente oriental. Hitler redujo la edad de conscripción ese otoño a 16 años y medio y reclutó a aquellos que le habían evitado alegando empleos esenciales. Sumarían 700.000 los nuevos conscriptos, en parte para el Volkstor, una especie de guardia civil, y también para reemplazar las terribles bajas, tanto en Oriente como en Occidente. Pero tenía en mente un uso más audaz para sus nuevos soldados. Desde la derrota de Normandía, Hitler había estado planeando un contraataque importante. Esperaba no solo detener a los aliados antes de que llegasen al Rin, sino también rechazarlos tan decisivamente que tuviesen que pedir la paz. Una paz que le daría tiempo para detener el avance ruso antes de que se acercaran demasiado al Rin. Esta era su fantasía. Con ese objetivo había estado conservando sus tanques, reparándolos después del maltrato de Normandía. Pero, ¿dónde atacaría?
En el otoño de 1944, los aliados en Occidente se habían acercado a la frontera alemana a lo largo de un frente de 1.600 kilómetros y habían vulnerado la línea Sigfrido en 1 o 2 lugares. Pero el problema continuaban siendo los pertrechos, porque Amberes no estaba abierta. Al norte de Amberes estaba el grueso de las tropas británicas. Si con un golpe audaz Hitler podía capturar Amberes y llegar al mar, no solo eliminaría el puerto principal de abastecimiento, sino que partiría en 2 a los invasores. Y los ingleses tal vez tendrían que afrontar un nuevo Dunkerque. Eisenhower, al reforzar su frente de 1.600 kilómetros, había tenido que desplegar fuerzas en algunos lugares. Uno de ellos estaba a 200 kilómetros de Amberes, las Ardenas. En 1940, memorias de triunfo para Hitler. Si tan solo se repitiera aquello. Para el ataque a las Ardenas, Hitler había reunido más de 500.000 de hombres, lo que los aliados ignoraban. Para defenderse solo se contaba con 80.000 americanos, sin equipo ni experiencia. Parecía la repetición de mayo de 1940. Un oficial alemán recuerda: la moral de las fuerzas ofensivas de Alemania era alta, y esto compensó, en mi opinión, la comparativa debilidad en armas y en tropas. Vimos, sigue recordando, la concentración de fuerzas y de tanques. Más tanques de los que habíamos visto en los últimos 2 años. Y también vimos aviones, y luego vimos que las preparaciones se mantenían en gran secreto. Día 0, 16 de diciembre. El ataque duró 1 hora y los aliados probaron lo que ellos habían hecho en Monte Cassino hacía unos meses y en el Alamein hacía algunos años. La última gran ofensiva germana en Occidente había empezado. Hitler se jugaba el todo por el todo. Un excombatiente recuerda: como simple soldado, al ver tanto equipo en el camino, pensaba: son más divisiones de las que creía que había. Por lo tanto, sentíamos todos que esa concentración de fuerza podría ayudarnos a llegar a nuestra meta, que era Amberes. Había mucha neblina. La superioridad americana y británica no importaba en ese tipo de clima y, por lo tanto, pensábamos que tendríamos éxito. La sorpresa fue total. Era el inicio de un día monumental en la confusión para los aliados, la peor que habían experimentado en toda la guerra. Aun cuando las primeras oleadas de la Wehrmacht invadían las posiciones aliadas a lo largo de las Ardenas, las discusiones en Versalles se interesaban más en las noticias de la muerte del director de orquesta, Glenn Miller, y menos en la posibilidad de una ofensiva en Occidente por parte de Alemania, la máxima desde 1940. Fue el día en que Eisenhower ascendió a generalísimo de las fuerzas aliadas. El día en que el mariscal de campo Montgomery pidió permiso para pasar la Navidad en casa. Ike estaba en la boda de su chofer esa mañana. Montgomery jugaba al golf. Al avanzar el día, crecía la similitud con aquel mayo de 1940. La fuerza arrolladora alemana, la velocidad y más que todo el caos en la retaguardia aliada. A las tropas sin experiencia se sumaron embotellamientos en los caminos, lo que evitaba que los refuerzos llegasen al frente. Se difundió entonces entre las tropas alemanas el rumor de que los americanos entregarían parte de los prisioneros de guerra a los rusos, y eso ayudó a aumentar la moral y la voluntad de luchar. 7.000 americanos se rindieron en un día, la mayor claudicación masiva de americanos en la campaña europea.
Los noticieros alemanes se hicieron su agosto. Un soldado americano recuerda: la neblina levantó un poco en el área en el que estábamos, pero como a las 12 del mediodía vimos que ya no podíamos avanzar y que ahora era cuestión de rendirnos. El teniente fue a hacer arreglos con el oficial alemán a cargo, y cuando regresó fue para decirnos que teníamos 1 hora para desmantelar y destruir nuestras armas, o hacer agujeros y sepultar a nuestros compañeros, y para estar listos para bajar de la colina en 1 hora. Otro soldado, en este caso alemán, recuerda: los prisioneros americanos no sabían lo que estaba pasando. Vinieron a pedirnos pan. Les dimos pan. Y luego ellos nos dieron chocolate. Finales de 1944. Ataque alemán en las Ardenas. Un oficial alemán recuerda: la resistencia de las tropas americanas era más fuerte de lo que esperábamos. El motivo por el cual habían podido avanzar en un lugar era casi que no podían apoyarnos nuestros bombarderos, dice un americano. La visibilidad era casi mala y no se podía ver a las tropas enemigas ni tan siquiera desde el aire. Pero esa Nochebuena se dispersó la neblina y poco después llegaron los bombarderos y simplemente destrozaron a las fuerzas alemanas. Los germanos no tenían gasolina. Les faltaban 200 kilómetros para llegar a Amberes. Inmóviles, eran el blanco perfecto. Eran como moscas para los aviones aliados. Fue una matanza, escribió un general. Para Hitler, aquello significaba el principio del fin. Un oficial alemán recuerda que el fracaso de la ofensiva afectó a la moral y por lo tanto el comportamiento de los soldados y también de los civiles. Y así se apresuró el fin de la guerra. Con la ofensiva alemana definitivamente detenida, los americanos del sur y los británicos del norte avanzaron hacia la bolsa que había sido formada dentro del frente de las Ardenas. La bolsa que dio a esa batalla su nombre permitió que las fuerzas aliadas se unieran en enero de 1945. Ya entonces el ejército alemán estaba totalmente desorganizado. La ofensiva invernal rusa había comenzado 4 días antes. Ahora, el albur de Hitler en Occidente era ya considerado como un supremo desatino. Al jugárselas, había debilitado sus defensas en el Oriente. Sin reservas de combustible, ni equipo, ni tropa, la potencia alemana se desmoronaba.
Los soldados alemanes estaban cansados, pero aún así estaban dispuestos a seguir peleando para defender la retaguardia del frente oriental. En 1945, en enero, los tanques de Zhukov entran a Alemania por primera vez, a 160 kilómetros de Berlín. La ocasión se celebró con un saqueo particularmente violento de los pueblos cercanos. Ciudad tras ciudad, al occidente del Rin, fue despejada de tropas alemanas. Bonn, Koblenz, Mainz y seguramente Colonia. Para el 22 de marzo de 1945, ningún soldado alemán luchaba al oeste del Rin. Entre los aliados occidentales y el corazón de la Alemania hitlerista estaba solamente el Rin. Y entonces se hacían los preparativos para cruzarlo. Un general aliado recuerda: a las 9 de la noche recuerdo que esperaba en un puesto de mando, cuando llegó la noticia de que la Guardia Negra estaba ya sobre el Rin. En cierto modo, aquel era un dato histórico, ¿verdad? Estábamos ya sobrevolando el Rin. Los efectivos aliados no solamente sobrevolaban el Rin. Sus efectivos estaban ya a las puertas de Berlín. Volvamos atrás en el tiempo.
a la oficina del Partido Nacional Socialista en Múnich en 1939. Se presenta ahora un empleado eficiente que pronto será ascendido, muy responsable. Se llama Heinrich Himmler. Himmler resume las ideas del nazismo en cuanto a la política y en cuanto a razas. Hitler lo apoya. Es el Reichsführer de la SS. La ilusión de Himmler era tener una guardia de lujo, con sus raíces en el pasado, en la cultura de una Alemania con abolengo ario. Cuando los nazis subieron al poder en 1933, Himmler podía poner sus ideas en práctica. La juventud realizaría sus sueños. La juventud tenía la energía y la fuerza necesarias. Aire fresco, ejercicios, sangre pura y buena alimentación para fortalecer huesos y médula. No había límite en lo que podía lograr una juventud saludable. El sueño tenía una base pseudocientífica, el neodarwinismo, propagado en películas como esta. Solo el más fuerte sobrevive, el débil se hunde. Después de todo, era la ley de la naturaleza. Los granjeros lo sabían perfectamente. Los caballos son criados para la marcha o para el arado. ¿Por qué no también humanos con pedigrí? Era oportuno desarrollar una nueva raza, una raza mejor, una raza de superhombres. Eso nada tenía de malo. Un testigo de aquel entonces recuerda que se tenía que ver cómo regresar a una ley más natural, pero solamente a través del pensamiento positivo racial. Para la SS, los más fuertes, los más puros, los más feroces, harían algo más que sobrevivir. Con Himmler a la cabeza crearían una Europa racialmente superior. La SS estaba basada en una guardia de lujo. Himmler había tomado muchas cosas, como la jerarquía, la elección estricta y el liderazgo y los castigos, para su organización. Es Himmler mismo el que exige el juramento de obediencia hasta la muerte. Eran sutilmente entrenados para verse a sí mismos como los hijos de la luz. Arbeit macht frei, el trabajo libera. En los portales de Dachau, un campo de concentración modelo, la SS era el instrumento de terror de Hitler en la creación del nuevo orden. Era lógico que la SS manejara los campamentos. Los primeros prisioneros fueron los disidentes del Estado nazi, políticos, religiosos y raciales. La SS se entrenaba bien para la brutalidad. Sistemáticamente sometía a sus víctimas a una total subordinación, privándolas de la individualidad. No tenían ya nombre, solo un número. Septiembre 1935. Las leyes de Nuremberg. En el Reichstag, Hermann Göring explica el propósito de la ley ciudadana del Reich y de la ley para la protección de la sangre alemana y del honor alemán. Lo puro no debería mezclarse con lo impuro. Desde ahora estaría prohibido el matrimonio mixto. El sexo se declaraba ilegal entre arios puros y judíos impuros. Apelando a los sentimientos y la fe profundamente arraigada en la cultura cristiana en Europa, la propaganda nazi se mofaba del hebreo sucio. Era estafador, intrigante, prestamista, lo mismo capitalista que comunista subversivo, ventajoso, tramposo, racialmente inferior. Aquí los judíos son indeseables.
Para los líderes que buscaban unir a un pueblo, solo servirían los judíos como convenientes chivos expiatorios. En las escuelas, los niños judíos tenían que pararse frente al pizarrón para que sus condiscípulos notasen la diferencia. A los alemanes se les enseñaba a despreciar la cultura judía por débil y mala, a enorgullecerse de su propia fuerza y de su propia pureza. De todas partes de Alemania, los jóvenes se reúnen en Landsberg, el castillo donde, siendo prisionero, Hitler había expuesto su teoría de una raza aria dominante. Hitler había soñado con una juventud feroz como los animales. Superaría la ternura cristiana y otras doctrinas suaves. Ahora esa juventud llegaba ya a la mayoría de edad. Noviembre de 1938. Las sinagogas ardieron. La noche de cristal. Al día siguiente, los hebreos fueron llevados a campos de concentración. Los hijos de David no tenían amigos. Era el momento de huir, si se podía. No muchos países les abrían las puertas. En Alemania había obstáculos burocráticos. Los emigrantes judíos debían pagar tarifas muy altas a los oficiales del Estado, tales como Eichmann, cuando obtenían permisos para partir. Enero de 1939. Hitler amenaza con una nueva solución al problema judío. Si la judería mundial, dice, arrastra a Alemania a otra guerra, este será el fin de los hebreos en Europa. Septiembre de 1939. Alemania ataca a Polonia. Los victoriosos desfilan en Varsovia. Polonia será colonizada. Sus habitantes no son arios, son eslavos y judíos. Soldados alemanes ayudados por algunos polacos golpeaban a los judíos en las calles. La dominación nazi en Polonia se basa de inmediato en el terror despiadado. Cualquiera que se resista, se oponga o rezongue, será fusilado al instante. Las ejecuciones se producen por millares. Toda Polonia es movilizada para ser reconstruida sobre una base racial. Los de origen alemán a Alemania, los polacos a zonas especiales. Una fuerza obrera sin derechos en su propio país. Y por último, los judíos. Por ley, deberían llevar la estrella de David en todo momento. Habría severos castigos para el que no lo hiciera, y así eran fácilmente identificables. Si los judíos, según Hitler, habían iniciado la guerra, ahora ellos limpiarían la basura. Las cámaras de los noticieros nazis mostraban a sus paisanos que al fin se le obligaba al judío a hacer un trabajo honrado, a ganarse el pan de cada día.
En 1940, Alemania marchó hacia el oeste. La SS también. Esto originaba terror, sin embargo menor que en Europa Oriental. Muchos en el occidente también eran arios. En Polonia, en 1940 y 1941, a los judíos se les ordenó vivir en guetos medievales. Un sobreviviente recuerda: tomamos un pequeño carretón. Mi padre y yo hicimos una pequeña carreta y empezamos a mudarnos. Miles y miles de personas caminaban llevando consigo sus pertenencias, algunos en carretas, otros a cuestas. Había niños, ancianos, bebés, todos ellos como el éxodo del pueblo, el éxodo de Egipto. Los guetos fueron rodeados con alambres y muros altos. En Varsovia un camino dividía el gueto en dos partes. Había un puente para que los judíos pudiesen cruzarlo. Otro sobreviviente de aquello recuerda: había solo 2 pozos de agua en el gueto. El gueto era pequeño. Cuando nos llevaron allí, pusieron 3 familias con sus hijos en un cuarto. En un solo cuarto, 3 familias con sus hijos. Nunca dormíamos. Faltaban alimentos. Y además había severos castigos por contrabandear alimentos. Para los que resistían o intentaban escapar, el castigo era la ejecución pública. Junio de 1941. Alemania ataca a Rusia. Las tropas de choque de la SS en la primera oleada. Otra guerra racial. Más restricciones. Deportación en masa. Emigraciones forzadas. Guerra contra los subhumanos. Contra los eslavos. Contra los judíos. Contra millones de judíos. Un alto oficial alemán recuerda: encontramos una cifra redonda de 3 millones de judíos en Polonia. E inmediatamente después vino la campaña rusa y encontramos a otros 5 millones de judíos en Rusia. ¿Cómo íbamos, se pregunta, a poder emigrar a estos 8 millones usando métodos oficiales, lentos y engorrosos? Ahora por la guerra estábamos aislados. Solo quedaba una alternativa: matarlos a todos. La tarea fue iniciada por pelotones de la SS. Agosto de 1941. Himmler visita el centro de concentración cerca de Minsk. Campo repleto de judíos, prisioneros de guerra rusos y otros que iban a morir. Himmler pidió ver en persona cómo se efectuaba la matanza. Se había hecho una fosa común. Los condenados tenían que meterse en ella y acostarse boca abajo. Y a veces, cuando se habían matado 2 o 3 filas, tenían que acostarse sobre los muertos. Y luego eran fusilados desde la orilla de la fosa. Fusilar era difícil, angustioso, ineficiente. La empresa requería un proyecto muy detallado. En enero de 1942, el ayudante de Himmler, Heydrich, convoca a una conferencia. Acuden burócratas de varios departamentos de Estado.
Había representantes de los ministerios de justicia y de transporte. Se llevaron actas formales y listas de judíos país por país. En Polonia, más de 2 millones. En Noruega, apenas 1.300. En Inglaterra, 330.000. En Rusia, 5 millones. Total, 11 millones. Eichmann, con su experiencia en transportes, fue nombrado administrador permanente para la solución final del problema judío. Se había decidido que todos los judíos de Europa serían exterminados con gas. Europa ocupada tenía un sistema de campos de concentración basado en un campamento modelo, Dachau. Los campamentos no solo eran un instrumento de terror, sino un factor importante para la producción bélica. Cada uno tenía sus campamentos de obreros adjuntos. Ahora también sería en el medio la solución final. En el Oriente ocupado se construyeron nuevos campamentos. Los viejos eran equipados con una nueva capacidad industrial. Había máquinas para matar a seres humanos por millones. Utilizarían los derivados y se tirarían los desperdicios. Los campos fueron instalados en rutas ferroviarias para facilitar el transporte. Eichmann alquiló vagones de los ferrocarriles del Estado. El campo más grande de todos fue construido atravesando la línea principal desde Cracov hasta Viena, en las afueras del pueblo polaco de Żołbien, Auschwitz. En el verano de 1942, Himmler visitó Auschwitz para inspeccionar la construcción, para ver cómo iban las cosas. El trabajo se había iniciado, se pedían propuestas de los fabricantes. Los planos estaban listos para ser aprobados, lo mismo que los proyectos de los arquitectos para nuevas cámaras de gas y crematorios. La matanza con gas se haría con latas de un pesticida comercial, Ciclón D. Las semillas de este pesticida comercial se arrojaban por una parrilla ubicada en la azotea. Expuestas al aire, despedían un gas de cianuro. En los territorios ocupados empezó la redada. En algunos países, como en Holanda, no había pánico. Los judíos se reunieron para ser reinstalados en forma ordenada. El orden de la marcha fue manejado por sus propias autoridades. Todo era vigilado por la SS y la Gestapo. A los judíos se les dijo, y ellos lo aceptaban, que serían transportados para ser simplemente reubicados. Los que iban voluntariamente a los guetos de Oriente recibían pan. Con gusto hasta pagaban pasaje en el ferrocarril para ser enviados. Llegaron a la estación confundidos y vigilados por los guardias. Los vagones para ganado los esperaban. Había soldados en las plataformas. Y entonces abordaron el tren. Allí están las imágenes, conmovedoras, como siempre, realmente. Y seguiremos con ellas en el encuentro de nuestra próxima semana con Hombres en Conflicto, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Gracias y hasta la próxima semana, si Dios quiere.